Buenos días a todos. Pues nuevamente Dios nos permite estar reunidos, nuevamente teniendo la continuidad de nuestro estudio de el discipulado, Nueva Vida en Cristo, y lo que concierne precisamente a eso, a nuestra nueva vida en Cristo. Todo lo que dentro de esa nueva vida compone nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra nueva vida en general, nuestra nueva forma de conducirnos ahora ya en Cristo. Hoy nos toca ver el paso número 10. El cristiano y su dinero, un tema pues a veces un poco controversial, pero pues también muy importante de tener en mente, de tener en nuestra pues en nuestro conocimiento lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de el uso de nuestro dinero como cristianos. Vamos a orar, les pido que se pongan de pie un momento antes de iniciar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque una vez más nos permites en tu bondad, en tu misericordia, en tu cuidado, Señor, estar con bien y estar reunidos nuevamente. Te agradecemos porque haces posible todas las cosas, Señor, aun cuando a veces en nuestra humanidad, en nuestra imperfección, Señor, somos faltos de muchas cosas. Sin embargo, Señor, tú haces posible todas las cosas para poder reunirnos, para poder estar en este lugar. Y cuando tenemos la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, queremos ser dirigidos por ti, queremos ser guiados, ayudados por ti, para aprender, Señor, lo que tú quieres enseñar para nuestra nueva vida en Cristo. Queremos rogarte, Señor, que tú nos dirijas, nos ayudes, que bendigas a los hermanos que han de llegar, les traigas con bien. Te agradecemos y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo hagamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues tomen su lugar, por favor. Hoy, como decíamos, nos toca reflexionar, nos toca pensar en lo que concierne a el cristiano en relación con su dinero. Y dinero, pues no solamente se refiere al dinero en sí, sino pues también engloba lo que son todas las cosas materiales. Todo lo que son las cosas materiales, pues tienen a veces la misma importancia para nosotros que el dinero en sí, el dinero, por decir así, el efectivo que nosotros podamos manejar, que podamos nosotros administrar. Dicen ahí las preguntas del recuadro del inicio, que son las preguntas que vamos a contestar a medida que vamos a ir estudiando. Dice la primera pregunta: ¿hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? Ahí tenemos que poner verdadero o falso. ¿Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? La siguiente: la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. También es otra pregunta que se tiene que contestar a lo largo del estudio. La siguiente: todos los bienes que tenemos
provienen de Dios? Es otra pregunta también. Entonces, pasando directamente ya a lo que es el estudio, nos habla del pasaje de Lucas 12, versículo 15. Si alguna vez escuché a un pastor decir que la Biblia habla más de dinero que de otros temas o que de otras cosas. ¿Ustedes creen que sea así? Alguna vez le escuché decir, no voy a decir su nombre, el nombre de ese pastor, pero sí es famoso por tener cierta inclinación a la manipulación respecto al dinero. Es una de esas iglesias que pues se dedican a resaltar lo de la recaudación. Entonces, pues no, obviamente la Biblia sí habla de dinero, pero no es un tema principal, no es que hable más de dinero que de otras cosas. La Biblia habla más de Cristo que de otras cosas, habla más de la obra de Cristo, de la salvación, que de otras cosas, de nuestro pecado, incluso de nuestra necesidad de salvación, que de otras cosas. Pero sí es un tema que sí se toca el tema del dinero. Y el Señor Jesucristo fue muy claro cuando lo habla en su ministerio terrenal, lo habla aquí a los fariseos principalmente, les dio muchas lecciones acerca del dinero. Lucas 12, 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, el Señor Jesucristo fue muy claro y cuando hablaba precisamente de ese tema, hablaba del tema del dinero, pues hablaba de una manera en la que precisamente tenía que dejar bien claro qué actitud debemos tener hacia el dinero. Entonces, sí era un tema importante para el Señor Jesús, pero no de una manera en que despertara en las personas que lo escuchaban. No era querer despertar en ellos pues un interés desmedido por el dinero, al contrario, era poner en claro qué actitud debían tener ellos hacia el dinero. Dice, ¿por qué debo guardarme de la avaricia? ¿Por qué debo guardarme de la avaricia según este versículo? ¿Qué pusieron ustedes? ¿Por qué? Está bien claro, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay otra palabra que usa la NBI, la Nueva Versión Internacional, para la palabra consiste, que dice que la vida del hombre no depende. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Y a veces pensamos como seres humanos en un mundo tan globalizado y tan dependiente de la economía, pues que si la economía se cae, que si la economía se descontrola, se desequilibra, pues todo lo demás no va a funcionar bien. Y en general, en global, pues los países se manejan así, las economías mundiales se manejan así. Un ligero descontrol, un cambio de gobierno como los que están sucediendo en nuestros tiempos, un cambio de políticas, un cambio del manejo del dinero, puede descontrolar muchas cosas. A mí en lo personal, últimamente me están vendiendo los equipos que manejo, me los venden en dólares, tengo que alcanzar una meta de compras en el año y esa meta es en euros, pero yo lo pago en pesos. Entonces hay mucha variación cuando tengo que pagar en pesos, me lo cotizan en dólares y al final la meta es en euros. Y aunque no quisiéramos, pues ya estamos envueltos en este mundo
en este sistema donde tiene uno que regirse por estar al pendiente, que si sube el dólar, que si sube el euro, que en qué precio me va a salir al final mi producto, en qué precio yo tengo que vender. Y todo eso respecto a el sistema mundial en el que vivimos. Pero la Biblia nos dice que aunque eso tal vez nos preocupa, tal vez eso debe tener cierta atención en nuestra vida cotidiana, pero de eso no depende nuestra vida. Dice que la vida del hombre no consiste o no depende de la abundancia de los bienes que posee. Si la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Nos da una cita ahí, Lucas 12:31. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Mas buscad, dice, el reino de Dios. Hay otro versículo, creo que es Mateo, ¿verdad? Mateo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. O sea, como una prioridad, como dentro del orden de las cosas, dentro del orden de la importancia, dice que tenemos que buscar primeramente, principalmente el reino de Dios. Y dice que todas las demás cosas serán añadidas. Y vemos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Vemos algunos ejemplos no solo de historias o de parábolas en su momento que el Señor Jesucristo dijo, ejemplos de gente que dependía totalmente de Dios. Y aún en nuestro tiempo hay gente que se dedica de tiempo completo, que se dedica 100% a la obra de Dios. Y vemos cómo providencialmente Dios se encarga de todas las necesidades de esas personas. Tal vez pudiéramos pensar, ¿qué pasaría si yo dejara mi trabajo? ¿Qué pasaría si yo dejara mi actividad y me dedicara 100% a la obra de Dios? Personalmente creo que a nosotros nos cuesta mucho pensar en eso o confiar en eso, descansar en que Dios pueda tener control de todas las cosas y suplir todas las cosas si nosotros nos dedicáramos 100% a la obra de Dios. Tal vez no somos llamados a ello y tal vez por eso es que el Señor nos provee un trabajo, nos provee una actividad por la cual obtener el sustento, y tal vez nuestro llamado no es hacia eso, pero nuestro llamado puede ser, y lo vamos a ver más adelante, tal vez el que podamos usar nuestros bienes en la medida que Dios nos lo da para apoyar a hermanos que sí tienen ese llamado, esa actividad. Dice, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces ¿en qué consiste? Ya vimos, en el reino de Dios. El reino de Dios debe ser una prioridad para nuestras vidas, el reino de Dios debe ser una prioridad para nuestros pensamientos. Y dice que si ponemos el reino de Dios como prioridad, todo lo material, todo lo que es secundario, hablando de lo material, todo eso será añadido. Y cuando dice será añadido, está hablando de una voz pasiva. Será añadido quiere decir que no depende de nosotros, que nosotros no lo vamos a añadir. Será añadido es que alguien más. Y en ese alguien más, ¿quién entra? Pues entra Dios. Lea 1 Timoteo 6, 17 al 19.
¿Ok? Ahí el apóstol Pablo está dando unas recomendaciones a Timoteo, a su discípulo Timoteo, y entre otras cosas, pues habla que también le tenga que dar una enseñanza a los ricos de este siglo. Dice, manda que no sean, ¿qué? Altivos. Y eso muchas veces es algo que viene precisamente a la gente que posee muchos bienes. Muchas veces viene junto con esas riquezas, pues viene la altivez, ¿no? Viene el creerse más que los demás, el mirar por encima del hombro a las demás personas. Pero el mandato aquí es, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? ¿Las riquezas qué son? Inciertas. Entonces, ahí se contesta precisamente la pregunta. ¿Por qué no debo confiar en las riquezas? Porque son inciertas. ¿Qué más? Sinónimos de inciertas. Inseguras, son efímeras, son pasajeras. Hay gente que puede tener mucha confianza en su economía, mucha confianza en sus... Hay mucha gente que confía y que apuestan para cotizar en la bolsa, y a veces en una inversión que hacen, si esa inversión o si esa empresa por algún motivo le va mal, toda su inversión, toda su economía disminuye, pierde su valor o se pierde totalmente. Entonces, las riquezas son inciertas, son inseguras, son efímeras. Todo lo material tiene esa característica, y por eso es que no debemos confiar en las riquezas. Ahí mismo, ¿quién me da lo que necesito para vivir? En el versículo 17. La segunda parte. ¿En quién debemos confiar? En el Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y ahí esa parte debe ser una parte muy, muy importante de para qué Dios nos da las cosas. Dice ahí que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no nos da las cosas para que nos estresemos. Y a veces, eso es lo que a veces, muchas veces pasa. Que por ejemplo, me parece que hay una historia, ¿no? de una persona que hizo graneros y guardaba sus cosas, y ya no le alcanzaban, y mandó a hacer graneros más grandes. Y creo que narra la historia, ahorita me acordé, no la traía planeada, pero dice que muchas veces sucede que ya no puede uno dormir pensando en que si las cosas están seguras, que si se van a quemar los graneros, que si va a entrar el ladrón, que si se va a perder, que si mis encargados se van a ser fieles o me van a robar. Y muchas veces eso sucede, que la abundancia de los bienes quita precisamente la tranquilidad, quita precisamente la paz, y muchas veces el que atesora, el que guarda, el que acumula, ni siquiera disfruta, ni siquiera está tranquilo de las cosas que Dios le ha dado. Y dice que aquí que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia, y nos la da para que las disfrutemos, para que las disfrutemos. Y no solamente está hablando de las cosas materiales. Dios nos da a nuestra familia y nos la da para que la disfrutemos. Dios nos da una familia espiritual, los hermanos, y nos la da precisamente para eso también, para que la disfrutemos, para que vivamos en plenitud. Entonces, ¿quién nos da lo que necesitamos para vivir? Dice aquí, el Dios vivo. Y cuando se refiere a Dios como el Dios vivo, quiere decir que es el Dios de vida.
el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da las cosas para que disfrutemos en la vida, obviamente dentro de los parámetros aceptables por Dios. Dios no nos da las cosas precisamente para que las disfrutemos andando en vicios, andando en lo que hemos visto en el estudio de Gálatas, andando en las obras de la carne, en borracheras, en orgías, en todo lo que hemos estado viendo. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos dentro del marco aceptable de la voluntad de Dios. Entonces, Dios es el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios? Ahí es una pregunta personal, ahí es una pregunta que cada quien debe contestar de acuerdo a nuestra propia vivencia. Cada cuánto agradecemos, cada cuánto expresamos nuestro agradecimiento a Dios. ¿Qué riqueza debe buscar el cristiano, según ahí el pasaje de Timoteo? Versículo 18. Principalmente dice, ¿qué riquezas debemos buscar? No es tanto las riquezas, y aquí lo vemos, no es tanto las riquezas de acumular, de tener una actitud de que todo para acá y de recoger y de satisfacerse a uno mismo. Al contrario, lo que dice aquí es que debemos buscar el hacer el bien, que seamos ricos ¿en qué? En buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos generosos. Y fíjense, precisamente está hablando de riquezas, pero las riquezas en una actitud de aquí para allá. Como si, bueno, más bien, es una actitud contraria a lo que el mundo está acostumbrado. El mundo está acostumbrado a acumular, a recibir, a almacenar, pero aquí la actitud es dar. Dice que seamos ricos en buenas obras, en dádivas, en generosidad y en poder echar mano de la vida eterna. La Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? 1 Corintios 4:2. Ahora bien. Se requiere, un requisito dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando dice sea hallado, quiere decir que se le va a buscar y se le tiene que encontrar que es fiel. ¿Qué significa que sea hallado fiel? Dice la NBI, que cada uno de los administradores sea digno de confianza. Se requiere de los administradores que sea hallado fiel, que sea digno de confianza. Entonces, no solamente está hablando de quienes están administrando en la iglesia, en este caso, no solamente vamos a poner la mirada a nuestro hermano Beto, que sea hallado fiel. Todos nosotros somos administradores, todos nosotros somos administradores de lo que Dios nos da, y a todos se nos exige como administradores que debemos ser hallados fieles, que debemos ser dignos de confianza. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? Ahí es una pregunta en la que debemos reflexionar. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado para administrar? ¿Solamente dinero? ¿No? Nuestro tiempo, ¿qué más? Yo puse esto, Dios nos ha dado un trabajo y ese trabajo lo tenemos que administrar, lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que
trabajar bien, ser fieles en administrar, en cuidar nuestro trabajo. Dios nos ha dado también bienes, algunos más que otros, pero Dios nos ha dado bienes. Dios nos ha dado nuestra familia. Y nuestra familia también la tenemos que administrar, también la tenemos que cuidar, la tenemos que cultivar. Dios nos ha dado tiempo y nuestro tiempo tiene que ser bien invertido. Nuestro tiempo tiene que ser bien administrado. No podemos estar por ahí perdiendo el tiempo. Dicen muchos que el tiempo es dinero y el tiempo tiene que ser administrado, pero también en la perspectiva de Dios, nuestro tiempo debe ser usado sabiamente. Dice la Biblia que debemos administrar bien nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos y debemos redimir y administrar bien el tiempo. Dios también nos ha dado talentos. ¿Sí o no? Dios nos ha dado talentos y muchos de esos talentos pueden ser usados precisamente en la iglesia. Así que somos administradores de los talentos de Dios. Dios también nos ha dado conocimientos. Tenemos una capacidad mental que Dios nos ha dado y que Dios nos ha dado conocimiento también de la palabra de Dios. A algunos les ha dado mucho más, a algunos nos ha dado un conocimiento más limitado, pero incluso Dios nos ha dado herramientas como las que tenemos ahí atrás para precisamente cultivar nuestro conocimiento y usarlo sabiamente para la gloria de Dios. Entonces, son muchas cosas las que Dios nos ha dado para administrar. Ahí le puse un etcétera. Hay muchas otras cosas que Dios nos ha dado para administrar. Pasando a la administración ya un poquito más directa acerca del dinero. Dice nuestra lección, el dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Cómo administro? Es una pregunta ahí personal. ¿Cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o soy impulsivo? Muchas veces ahí radica nuestro problema con las cosas materiales. Cuando somos prudentes, cuando somos precavidos, cuando somos previsores, o si somos impulsivos, si somos, ¿cómo se dice? Compradores compulsivos, se llama últimamente. La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. A esa parte se le llama, ¿cómo? Ofrendas y diezmos. Según 1 Corintios 16:2, ¿cuándo debo ofrendar a Dios? ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? Ok, y el apóstol Pablo ahí está hablando a los corintios y dice que cada primer día de la semana, o sea, cada día que se reunían, tenían que guardar algo. Cada uno de nosotros dice, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. El apóstol Pablo estaba ahí enseñando acerca de una ofrenda en especial que se tenía que enviar a algunos hermanos en necesidad. Y dice, cada primer día aparten algo, cada primer día recojan las ofrendas para que cuando yo vaya no se recojan en ese momento. Y a partir de ahí se queda como una enseñanza para la iglesia. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, ¿está bien ofrendar solo cuando tenga un dinero extra? Porque a veces eso pensamos, ¿no? Hoy sí me fue bien, hoy sí me sobró, cubrí todas mis necesidades y hoy sí me alcanza para darlo. Si tenemos esa mentalidad, pues creo que muy pocas veces o casi nunca vamos a ofrendar. Si tenemos la mentalidad de que solo cuando me sobra voy a ofrendar, pues creo que casi nunca. Siempre hay cosas que vamos a decir, no, es que necesito para esto, no, ya no me alcanzó para Dios. Está bien ofrendar entonces solo cuando tengo
dinero extra? No. Debemos ofrendar siempre. ¿Por qué? Dice, yo le puse así, porque la bendición de Dios nunca falta. La bendición de Dios nunca falta. Siempre hay bendición de Dios y entonces siempre Dios nos da lo suficiente para poder ofrendar, como dice 1 Corintios, cada primer día de la semana. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? En cuanto a la suma que debo ofrendar, ¿cuánto debe ser lo que debo ofrendar? ¿Qué dice? Dice, según hayamos prosperado, según Dios haya suplido, según Dios nos haya bendecido. ¿Y de qué manera Dios nos bendice? Pues Dios nos bendice abundantemente. Dios nos bendice mucho más allá de cubrir solo lo necesario, de cubrir solamente nuestra alimentación, de cubrir solamente nuestro vestido. Creo que hay mucha abundancia. Siempre podemos pensar que Dios nos bendice en abundancia y siempre podemos ver en la medida que Dios nos ha prosperado y en esa medida poder ofrendar, en esa medida poder retribuir a Dios. Dice la siguiente parte, según haya prosperado, significa dar de acuerdo con nuestros ingresos. El que recibe más, ¿debe dar igual que el que recibe menos? ¿No? Pues si la medida es según haya prosperado, siempre hay un margen. Y en lo personal nosotros sabemos cuánto Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido cada semana y decimos, pues esta vez hubo mayor bendición, esta vez puedo dar mucho más, esta vez hubo menos bendición, pero aún así se cubrieron mis necesidades, pues tal vez es menos, pero puedo dar para el Señor. Entonces el que recibe más debe dar más, el que recibe menos debe dar menos. Pero aún así hay ejemplos en la palabra de Dios que aún el ejemplo de la viuda que tenía únicamente para su sustento y aún así esa viuda, ¿qué hizo? De su pobreza, dice, dio todo lo que tenía, simplemente pensando y dejando las cosas en manos de Dios, de manera que su sustento estaba asegurado en las manos de Dios y no en lo que tenía. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda. Levítico 27, 30 al 32. ¿Alguien lo tiene a la mano? Ahí habla acerca del diezmo. Levítico 27. Y aquí lo tengo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será, ¿qué? Consagrado a Jehová. Ahora, en ese momento, en ese tiempo, bajaba Jehová y se le daba el diezmo a él personalmente. Se aparecía personalmente y el pueblo de Israel le daba el diezmo de las cosas, el diezmo de su cosecha, el diezmo de su ganado, el diezmo de su dinero. ¿Se lo daban a Dios directamente? No. Dios estableció la manera. El diezmo fue establecido por el Señor porque el Señor asignó a una tribu. De las 12 tribus, asignó a una de ellas para que estuviera únicamente dedicada al servicio religioso. ¿Sí recuerdan quién era? Los levitas, la tribu de Leví. La tribu de Leví no recibió una heredad, no recibió una parte de tierra, no recibió ganados, no recibió cosas materiales, no recibió dinero. Refiriéndonos a cuando heredaron la tierra prometida, no recibieron eso.
En cambio, Dios les encomendó a ellos el sacerdocio. Dios les encomendó a ellos el servicio religioso, que estuvieran al servicio de las demás tribus, de las 11. Entonces, ¿cuál era su heredad en lugar de recibir una tierra? Que todas las demás tribus tenían que apartar el diezmo, y ese diezmo tenía que usarse para el sostenimiento de esa tribu que se dedicaba a servir en el templo, a servir en el tabernáculo, a servir en los sacrificios, a servir en el sacerdocio. Y ese era el diseño de Dios cuando Dios hablaba o instituyó, más bien cuando Dios instituyó el diezmo. Ahora, esa institución que Dios hizo acerca del diezmo se aplica en la actualidad. En la actualidad, ¿quiénes son los levitas aquí en la iglesia? No somos de la tribu de Leví, somos de la tribu de Yehualtepec. Hoy ya no existe. Ya no existe porque las cosas cambiaron. Porque ya no somos el pueblo de Israel, ahora somos la iglesia. Y cuando en la iglesia Dios instituye pastores, maestros, y esos pastores y maestros se dedican 100% a la obra del Señor, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Pero ya no habla acerca de un diezmo que se tiene que dedicar para esas personas que se dedican 100% a la obra de Dios. Se les asigna un sueldo, se les asigna un salario, porque el obrero dice es digno de su salario, pero a diferencia de lo que Dios estableció en su momento como diezmo, el diezmo o las ofrendas, que así se le llama en el Nuevo Testamento, ya no se le llama diezmo, sino ofrendas, deben ser precisamente para cubrir todas las necesidades de la iglesia, y entre ellas el cubrir precisamente los salarios, los sueldos de las personas que se dedican 100% a la obra de Dios, o de las personas que se dedican a la enseñanza, que se dedican al pastoreo de las iglesias. En los tiempos antiguos, dice, daban el 10% de sus entradas a Dios. Ahora que estamos en Cristo, ¿debo dar como mínimo el diezmo? ¿Es una pregunta? ¿Sí o no? Veo que alguien dice que no y alguien dice que sí. Alguna vez escuché a algún hermano enseñar, el diezmo fue instituido en la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es mayor, la gracia o la ley? La gracia. Entonces nuestras ofrendas debieran ser mayores que el diezmo. Debiera ser mínimo. Entonces aquí la pregunta, como dice, ahora que estamos en Cristo, ya no bajo la ley de Moisés, ahora que estamos en Cristo, ¿debemos dar como mínimo el diezmo? Pues tal vez como mínimo. De ahí hacia arriba. Creo que es precisamente por eso, es una enseñanza polémica, ¿no? Porque muchas veces se ve como una enseñanza en la que se hace por interés. Se enseña eso por interés, un interés recaudatorio, y no solamente como una enseñanza de parte de Dios. De lo que les sobraba, exacto.
Ok, Dani. Ok. Yo creo que ahí entra, y es lo que estaba pensando, tal vez ese 11% del 10 en adelante, ese 11% no forzosamente tiene que ser aquí en la iglesia. Tal vez aquí podamos dar el 10, o tal vez podamos dar el 9, o tal vez el 8, pero el otro 2 o 3 que nos falte, ese porcentaje que nos falte, tenemos oportunidad de hacerlo por fuera. Tenemos hermanos que están en necesidad. Veíamos hace un momento que Dios nos ha dado también la capacidad de ser administradores de nuestro propio tiempo. Podemos dedicarle tiempo a alguna persona para llevarlo a los pies de Cristo, para discipular a una persona, para enseñarle la palabra de Dios. Tenemos nuestros talentos, tenemos tal vez nuestras posesiones, y en el uso de esas posesiones tal vez podemos completar aquello que tal vez económicamente no dimos el día domingo. Entonces, si nosotros nos limitamos a decir el diezmo, bueno, yo ya di mi 10 y ni un centavo más, ¿no? Podemos caer en esa tentación. Pero si tenemos la idea de que todo es de Dios y que somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado, pues todo, incluido nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, todo lo que Dios nos ha dado debe estar disponible para el servicio al Señor, y no solamente lo que damos el día de la reunión, el día que nos reunimos. Creo que ahí es para reflexionar. Y muchas veces dice bueno, lo vamos a ver más adelante también, que es más bienaventurado que dar que recibir. Es muy bonito recibir, pero dice que es más bienaventurado dar que recibir. Según 2 Corintios 9:6, ya nos está ganando el tiempo. Mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios, por lo tanto debe darse. ¿De qué manera? 2 Corintios 9:6. Generosa, debe ser una ofrenda generosa. Y generoso pues no quiere decir que cuando buscamos ahí el billete más pequeño, la moneda más pequeña. No, dice que nuestra ofrenda debe ser generosa, generosamente. Aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, dice ahí que ofrendaron con generosidad para el apóstol Pablo. En 2 Corintios 8, del 1 al 3, dice ahí de qué manera ofrendaron los de Macedonia. Del 8, del 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dice que estaban en una profunda pobreza los hermanos de Macedonia, pero eso no los limitó. Aún así, dice que dieron conforme a sus fuerzas, y ¿qué más? Y aún más allá de sus fuerzas, aún más allá de lo que podían dar, lo dieron con generosidad. Dice aquí la palabra, se sacrificaron. La responsabilidad y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para gente adinerada, y eso muchas veces lo hemos visto.
que a veces se ve mucho mayor generosidad en la gente que tiene escasos recursos que en la gente acomodada, adinerada. A veces, aunque las cantidades sean grandes, a veces pudiera ser que un adinerado dé 1,000 pesos y una gente pobre dé 100 pesos, pero aquel de su abundancia da pues lo que le sobra y el pobre, como el ejemplo de la viuda, pues da todo lo que tenía a veces para su sustento, todo lo que tenía para agradar a Dios más que para agradar a algún ser humano. Según Segunda de Corintios 9:7, se debe ofrendar ¿cómo? 9:7 dice cada uno de ¿cómo? Como propuso en su corazón. O sea, primero debe haber un propósito, debe haber una planeación. Esta semana me fue bien, o estuvo difícil, estuvo muy limitado mi ingreso. Bueno, me propongo dar tanto. No podemos venir y en ese momento ponernos a buscar cuánto daré en ese momento. No, debe ser una propuesta, algo planeado en nuestro corazón, y debemos proponernos en nuestro corazón, precisamente, no solamente en la mente, sino en nuestro corazón, darlo. Cuando lo hacemos de corazón, pues lo damos con alegría, lo damos con sencillez. Esto significa que es importante planear y dar con inteligencia, no por mero impulso. Ahí mismo, 2 Corintios 9:7, se debe dar no con tristeza. Y a veces es lo que nos pasa. Muchas veces decimos, ay caray, esto lo puedo usar para otra cosa y lo tengo que dar para mi ofrenda. No, dice, no debemos hacerlo con tristeza ni por necesidad. ¿Qué quiere decir esto por necesidad? Cuando venimos con la mentalidad de decir, pues le voy a dar 500 a Dios, pero me tiene que dar multiplicado por 100. Le voy a dar, pero con la condición de que me multiplique. No con tristeza ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. ¿De qué debemos cuidarnos al ofrendar? Según Mateo 6:1 y 2. De nuestra propia justicia y de ser vistos de los hombres. Dice que no debemos mandar a hacer grandes fiestas y decir, véanme cómo ofrendo, véanme cómo doy. ¿Cómo se debe ofrendar? Según Mateo 6:3 y 4. Debe ser discretamente. Dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y eso está hablando de dentro del cuerpo de Cristo. Un miembro no debe hacer gala, no debe de hacer grandes, exhibir lo que da, exhibir su generosidad. ¿Por qué? Porque todo debe ser discretamente. Si buscamos la recompensa terrenal, pues tal vez la tengamos. Tal vez tengamos el reconocimiento de los hermanos, que digan, tal persona sí da tanto. Pero tal vez nos perdamos del reconocimiento de Dios, de la recompensa de Dios. Dice, debe de ser discretamente, sin buscar una recompensa terrenal. ¿Por qué? Porque la recompensa es celestial. ¿Cuáles son las bendiciones de ofrendar? Pregunta número 16. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y con sacrificio? 2 Corintios 9:6 dice que el que siembra abundantemente segará. ¿No?
Ajá, el que siembra escasamente segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces, porque aquí la pregunta habla de las bendiciones de ofrendar con generosidad y con sacrificio. Hechos 20:35 dice que es más bienaventurado que dar que recibir. ¿Por qué? ¿Por qué es de más bendición dar que recibir? ¿Por qué pusieron ahí? Yo le puse, al dar con generosidad, tenemos la certeza que ya hemos recibido la generosidad de Dios. Y ya hemos recibido la generosidad de Dios no solo en lo material. Dios nos ha dado generosamente a su Hijo para morir por nosotros, para pagar por la deuda que no podíamos nosotros cubrir. Y no era una deuda material, era una deuda espiritual. Y el Señor Jesucristo dio todo, dio su propia vida para darnos todo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos y cómo no vamos a tener una actitud de dar con generosidad? Tenemos la certeza de que ya hemos recibido la generosidad de Dios en lo espiritual y aún más allá de lo espiritual, todavía en lo material, Dios nos bendice. Aquí en la parte izquierda dice para calcular, y ahí es algo personal. ¿Cuántas son mis entradas mensuales? A veces tenemos manera de medirlo, a veces no. Cuando se tiene un sueldo, cuando se tiene algo, una entrada fija, pero cuando son variables, pues tenemos que hacer unos cálculos. ¿Cuántas son mis entradas mensuales? ¿Cuánto es el 10% de mis entradas? 10% es 10 unidades de cada 100 que tengo. Y dice, mi iglesia debe ser la primera en recibir mi apoyo económico, que es allí donde recibo enseñanza, apoyo y cuidado espiritual. Con la ayuda de Dios, propongo ofrendar a mi iglesia la suma de... A ver, cada quien mencione. No, ¿verdad? No, es personal. Con la ayuda de Dios, propongo ofrendar a mi iglesia la suma de tanto cada mes, tanto cada semana. Y debiéramos decir, y todo eso debe ser para la gloria de Dios. Lea 1 Corintios 15 y 16 y Salmos 12 al 16, un salmo cada día, y debemos memorizar 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, es el versículo que ya hemos estado viendo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En la versión Reina Valera. Versión NBI, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces, pues respecto a nuestras ofrendas y nuestra actitud hacia las cosas materiales, pues la Biblia nos enseña que tenemos que ser, en primer lugar, ser hallados fieles en la administración de los bienes que Dios nos ha dado, y en segundo lugar, pues que debemos ser generosos, dar con generosidad para gloria y honra de Dios, no para decir, pues mi iglesia es grande o es pequeña y está así porque ofrendamos mucho. No, ofrendamos y es para la gloria de Dios, y ofrendamos y es para que Dios dirija en la manera en que deben ser usados los recursos para su obra. Nuestra actitud debe ser una actitud de dar con generosidad, pero también con sencillez de nuestro corazón y con alegría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendición, tu cuidado, y porque nos enseñas a través de tu palabra, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Y en cuanto a nuestra administración de lo material que tú nos concedes, de lo cual tú nos haces mayordomos, Señor, queremos pedirte que cada día tú nos muestres cómo ser mejores administradores de las cosas que tú nos das. Y no solo de lo material, también las bendiciones espirituales. Queremos pedirte que nos des la disposición para poder, Señor, tener todas esas cosas, todos esos recursos, bajo la disposición
tuya, y que todo lo que tú nos has dado para administrar sirva para honrarte, para bendecirte. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y pedimos que nos sigas ayudando y guardando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Tenemos 15 minutos.